En este video vamos a hablar sobre las generalidades de las hojas de cálculo, estas que nos van a servir, como su mismo nombre lo expresa, para poder hacer cálculos de formas efectivas, fáciles, de una forma más rápida, sin necesidad de estar haciendo uso de una calculadora o ningún otro elemento, porque estas mismas hojas son las que se encargan de hacer los procesos de forma interna. Entonces, entre las hojas de cálculo vamos a diferenciar algunas. Por ejemplo, la de Microsoft Office, que es la hoja de cálculo Excel, que es la que estoy mostrando ahorita, y también aparece una de LibreOffice, la de LibreOffice, que su nombre es Calc, que es la otra hoja de cálculo. Entonces pueden haber más. Estas dos que yo voy a mencionar son las que normalmente vamos a utilizar. Las hojas de cálculo también tienen la ventaja que aparecen para el uso en los celulares o dispositivos móviles. Entonces se facilita un poco el acceso a las hojas de cálculo. Al hablar de Excel, entonces vamos a identificar las partes del entorno. Como todos los programas que están trabajados para Microsoft, van a tener estos menús o estas barras que vamos a ir identificando poco a poco. Por ejemplo, ahorita voy a mostrar los elementos más básicos de la hoja de cálculo. En esta imagen se muestran entonces los elementos más básicos con cada uno de sus nombres. Por ejemplo, el botón de inicio, que va a ser este para algunos casos. En mi caso muy específico, mi botón de inicio no aparece porque está como un menú el inicio. Entonces esos van a ser variantes mínimas entre una computadora o una versión a otra. Lo que no van a cambiar son las barras. Por ejemplo, la barra de título, en este caso aquí me aparece como libro de Microsoft, que no lo tengo renombrado todavía. El caso de las barras de menú, que van a ser los menús que van a ir apareciendo aquí, que van a tener diferencias entre Word, entre Excel y trabajar también en otros como PowerPoint. Van a tener algunas pequeñas diferencias los menús. El caso también de la barra de herramientas, toda esta que se muestra aquí es la barra de las herramientas estándar que se puede desplegar. Entonces cada uno de sus menús van a tener diversas opciones, todas para el funcionamiento más adecuado de Excel. En este caso muestra la celda activa. Si se fijan, la celda activa va a ser aquella que está remarcada con el color negro. Esa va a ser la celda activa. Las filas, que si se fijan aquí están marcadas, que las filas van a ser todas estas, las que están nombradas por números, es decir 1, 2, si se fijan incluso ahí se van marcando, todas esas van a ser filas. Y estas que están nombradas por letras van a ser columnas. Entonces deben de recordar eso, que las filas van a ser horizontales, mientras que las columnas son verticales. En este caso, este espacio de aquí es el cuadro de nombres. Si ustedes se fijan, yo marco una celda y aquí me aparece el nombre de esa celda. Que el nombre de esa celda va a estar dado por la columna y el número. Si se fijan, esta es la B4, columna y número. Por ejemplo, marco esta N y 7. Por tanto, aquí aparece el número N7. Entonces, recuerden, van a estar dadas por el nombre de una columna y de una fila. Aparece también la barra de fórmulas, muy importante para el trabajo en Excel, la barra de fórmulas que está dada aquí. Recordar y mencionar también que cada una de las fórmulas o funciones se van a aperturar con el símbolo del igual. Si usted no escribe el igual al inicio de una función o de una fórmula, no se va a reconocer como fórmula o función. Y hoja de trabajo, que son las hojas o los libros que va escribiéndose o que va mostrando en Excel. Entonces, ese es el entorno de Excel. Si lo vemos así, entonces, cada una de estas se llama celdas, y una celda no va a ser más que un espacio de trabajo que va a estar dada por la intersección entre una columna y una fila. Eso es una celda, la intersección entre una fila y una columna. Por ejemplo, si yo marco todas estas celdas, estoy hablando de un conjunto de celdas o de un rango de celdas, porque es más de una celda la que está marcada. Y recordar entonces que las horizontales, en este caso las celdas ordenadas de forma horizontal, son filas,
y las celdas ordenadas de forma vertical, entonces son las columnas. Entonces dentro de Excel podemos hacer diversas cosas, desde trabajar sumas, restas, un cuadro por ejemplo de sumas y restas, desde hacer facturas, desde llevar una base de datos, insertar gráficas. Todas esas son las cosas que podemos hacer dentro de Excel. Ahora, ¿nos sirven mucho en educación? Sí, nos sirven para poder, por ejemplo, llevar registros de notas, nos sirve también para cálculos de promedios, en fin, hay muchas aplicaciones que se le pueden dar a la hoja de cálculo de Excel. De igual forma se puede trabajar en otras áreas de la educación o en otras áreas que no tengan que ver con la educación. Por ejemplo, en contabilidad es sumamente fundamental el conocimiento y el trabajo de Excel, porque esto va a facilitar de una gran forma el trabajo manual. Entonces, a grosso modo, eso es un conocimiento general de lo que es Excel, de los menús que tiene Excel y las funciones que vamos a ir descubriendo poco a poco al ir trabajando en Excel.